bienvenida a esta presentación especial celebrando los 100 años de muerte del expresidente del Chile, Salvador Allende Cousin. En este 11 de septiembre 2073, Día de Memoria, vamos a presentarles uno de los eventos más importantes de su vida grandiosa. De la clase acomodada, Salvador Allende nació en Valparaíso, en Chile, en 1908. Desde la universidad ya era políticamente voluntario como presidente del Centro de Alumnos de Medicina y vicepresidente del FECH. Su ideología evolucionó hacia el marxismo y el socialismo. Se presentó 3 veces a la presidencia de Chile y llegó a poder con la Universidad Popular en 1970. Su mandato produjo una separación en el pueblo, numerosas manifestaciones y actos de violencia crean un clima de tensión en todo el país. Encontramos este metraje del día de su elección en el archivo. Telediario La Red con Armando. Hola a todos, bienvenida a este telediario del 4 de septiembre de 1970. Hoy es un día muy especial y esperado. Como ustedes saben, Salvador Allende ha ganado las elecciones con 36% de los votos. Así que este telediario hablará de las elecciones y de las reacciones de la gente. Para empezar, nosotros vamos a reunirnos con Felipe, nuestro periodista. Buenos días, Felipe. Buenos días. Felipe, ¿puedes decirnos más sobre las elecciones? Entonces, como todo el mundo sabe, Salvador Allende ha ganado las elecciones con 36 de los votos. Su rival, Jorge Alessandri, el antiguo presidente de Chile, ha obtenido 34 de los votos. Y Radomiro Tomic, el segundo rival de Allende, ha obtenido 27 de los votos. También en este momento la situación es tensa porque Alessandri no quiere dar el poder al nuevo presidente. Gracias, Felipe. Entonces, ¿qué quiere hacer la autoridad para arreglar la situación muy difícil? Durante el mes de octubre, la autoridad va a hacer de las reformas constitucionales. Ahora, ¿cuáles son las reacciones de la gente de las calles de Chile? Primero, hay la gente a favor de Allende y en contra de Allende. La gente que apoya a Salvador Allende es muy feliz y satisfecha. Ellos esperan realmente que la vida va a cambiar y que será más justa para todo en Chile. Y para los que están en contra del nuevo presidente, ellos están descontentos y enfadados. Ellos dicen que el antiguo gobierno de Jorge Alessandri era muy bien como eso y que ellos niegan el cambio que propone Salvador Allende. Muchas gracias, Felipe, por estas informaciones muy importantes. Así que es el final de este territorio. Gracias por su atención y hasta mañana a la misma hora. Salvador Allende era considerado como un amigo del pueblo. Apoyó a los trabajadores y la clase popular. Su gobierno subvencionando los servicios básicos a la población y tratando a cambiar el sistema político capitalista con ideologías socialistas y comunistas. Una de sus realizaciones más importantes fue la nacionalización del cobre. Aquí está un video de su discurso sobre el sueldo. Compañeros mineros, trabajadores del rojo metal, una vez más debo recordarles
que el cobre es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el sueldo de Chile, está en las manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. Gracias. Para concluir, esta nacionalización desagradó de los Estados Unidos de América, cortando a sus ingresos en dinero y disminuyendo a la dependencia de Chile con ellos. En Santiago, el 29 de junio de 1973. Es el día del tanquetazo. Durante esta época, un grupo de militares de las Fuerzas Armadas chilenas habían perdido confianza en el gobierno de Allende, la Unidad Popular. Este grupo de rebeldes descubrió que juntos podían cambiar las cosas en su sociedad. Así conspiraron contra el gobierno y planearon un golpe de Estado. Recordamos que en marzo de 1973, la Unión Popular consiguió 45% de los votos y aumentó su representación parlamentaria. Temprano, durante la mañana del 29 de junio de 1973, el pórtico del cuartel del 2º Batallón Armado en Santiago se abrió y una columna de 16 vehículos armados surgió. Incluyendo tanques. Todo el grupo fue en el centro de Santiago y rodeó el Palacio Presidencial, la Moneda y el edificio donde estaba el Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Plaza de la Libertad. Algunos minutos antes de las 9 de la mañana, el grupo abrió el fuego sobre estos símbolos del gobierno constitucional. Después, un tanque entró en el ministerio, subió la escalera y con fusil atacó con violencia la oficina del ministerio. Muchas personas tenían miedo y corrían aterrorizados. Otras personas fueron matadas o heridas. Quiero completamente proteger el gobierno constitucional contra el golpe de Estado. Dijo a los trabajadores de estar listos para pelearse con los militares si fuera necesario. El general Prats tomó los mandos para detener la rebelión. Entonces, la rebelión fue parada. Dijo a la población de tener confianza en el gobierno, de abrazar a sus niños y esposas en el nombre de Chile. Fue el primer acto de violencia emprendido para indicar el descrédito de Allende. Finalmente, para terminar esta presentación especial, vamos a hablar de la muerte de nuestro expresidente Salvador Allende. Aquí tenemos un video que fue grabado el día de su muerte. Mis amigos, seguramente esta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de radiopostales de Radio Corporación. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse.
Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Señor Allende, el general Pinochet está aquí. Salve, señor presidente, ¿va a matarle? ¡Viva el Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía, la traición. Solamente son algunas escenas de la vida de un gran hombre que murió en circunstancias nebulosas. Suicidio o homicidio, posiblemente nunca lo sabremos. Una cosa segura es que murió para una cosa noble, para una ideología humana.